Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo sea la hora que me escuchen. Estamos en Federico Monzón Te lo cuenta, mi podcast. Yo soy quien da nombre al título del podcast, esta vez en el formato entrevistas. Conmigo esta noche, o esta tarde o esta mañana, dependiendo la hora en que le den play, cuento con la eminencia de, y me pongo de pie para decirlo, Patricio Scarfo. Su nombre es conocido en México, Chile, Colombia y por supuesto Argentina y muchos otros países más, ya que él también es un gran entrevistador y también es un escritor. Es autor de Cuentos de un martes 13 surreal y Cuentos de pesadilla 1978. Patricio, te dejo la voz a ti para que te presentes y también arranquemos con... Imaginemos que soy una persona que no te conoce. Me encuentro alguno de tus dos libros. Arranca con uno, el que vos quieras. Ojo, el que vos quieras, no el que más te guste de tus obras. Y vendeme esa obra. La otra no existe, solo soy una persona, no te conoce y me encontré con uno de tus libros. Arranquemos por ahí, quiero escucharte ya que vos sos el autor de estas maravillosas obras. Hola a todos, qué lindo, qué placer estar acá en el podcast de Fede. Gracias Fede por la invitación, muy feliz, muy contento, qué lindas palabras que me dedicaste. No hace falta ponerte de pie. Creo que son un poco exageradas, pero bueno, se reciben. Muy feliz y sobre todo viniendo de vos que sos un gran escritor. Y nada, eso me pone muy contento. Así que muchísimas gracias a los que están oyendo. Y bueno, contarles además que tengo otro libro, ¿sí? Que nació en el 2012, que muchos no lo conocen porque no había redes sociales y todo, un libro plagado de errores, pero que me inició como escritor, que se llama Cuentos sorprendentes de un principiante. Luego sí, en el 2021, 9 años después, 9 años me tomó sacar el segundo libro, Cuentos de un martes 13 surreal. Después llegó ya en el 2022, Cuentos de pesadilla 1978. Así que muy contento. Y bueno, si tengo que elegir uno, voy a elegir Martes 13 Surreal, Cuentos Martes 13, porque creo que fue el que inició mi carrera como que traspasé las fronteras gracias a todos los escritores que me ayudaron, compartiendo en sus historias, aconsejándome, y muchísimas, obviamente, a los bookstagramers, que son los que te reseñan los libros. eh, Más allá de que crítica te toque, por suerte conmigo siempre se ha portado bien, pero uno tiene que saber aceptar todas las críticas, ¿sí? Y obviamente a los lectores que no solamente te leen, sino que te dicen, uy, esto me gustó, esto me encantó, esto no me gustó tanto, esto no lo entendí. Y uno aprende de eso, ¿no? Uno va aprendiendo de todo. Trata de, como quien dice, yo siempre trato de darle al lector lo que el lector quiere. Siempre y cuando se pueda, ¿no? Pero trato de eso. Y si tengo que decir vender Cuentos Martes 13, diría que es un libro para sorprenderse, para asustarse, para entretenerse. Eh, bueno, soy fan de Edgar Allan Poe y de Agatha Christie. Agatha Christie era la reina del misterio y de la vuelta de tuerca, de un final sorpresivo. Me gusta a mí eso, ¿no? Sorprender a la gente, al lector, que piense que el cuento va por un lado y sea totalmente distinto, otra cosa, que el final lo sorprenda, que diga, pero no es esto. Entonces, si bien hay un cuento en homenaje a Agatha Christie que se llama Canción de tomar el té, también en homenaje a Marilena Walsh, eh, una cantautora para niños, ¿sí? De ahí la canción de tomar el té. También hay mucho en homenaje a Poe, mucho al terror de los 80, ¿sí? Hay de todo, va a haber algunos cuentos más sangrientos, otros más para imaginarse el terror, ¿sí? Más psicológicos, algunos más de la vida cotidiana, como quien dicen, cuentos más de la vida cotidiana, otros más surreales, como bien dice el título, pero que después puede que tengan otro, no sean tan surreales como puede parecer. Eh, y bueno, es eso, entretener, asustar si se puede y sorprender. A mí lo que más me gusta es sorprender al lector. Genial, Patricio, genial. Justamente
Cuentos de un martes 13 surreales, el que yo tengo en mi biblioteca, y espero en algún momento poder adquirir los otros para ir completando tu colección principalmente. Pero bueno, me diste el pie y no puedo evitar no hacer la pregunta. Vos mismo lo acabas de decir, plagado de errores, pero googleé el título de tu primer libro y no, por lo menos a la fecha de publicación de este podcast, no aparece. ¿Podremos en algún futuro ver alguna reedición o cómo te sentís con respecto a tu primera obra? Sí, lo que pasa es que cuando salió en el 2012 no usaba muchas redes sociales, por lo cual no hay registros, solo me queda una foto. Bueno, tengo un libro, sí que quedó, en esa época saqué 500 y logré vender 499 porque me guardé uno para mí, menos mal que lo hice. Y sí, seguramente, de hecho, algunos cuentos de un martes 13 surgieron a raíz de mi primer libro, ¿no? Me nutrí sobre todo de uno, en 1888, que nació de un cuento que está en Cuentos Sorprendentes, ¿sí? Que se llama La Negrura y que después derivó en lo que es 1888, que tanto le ha gustado a la gente. Eh, Puede ser que haga primero antes de hacer una reedición tendría que revisar todos los cuentos y obviamente han pasado más de 10 años de ese primer libro y seguramente uno crece con el tiempo, con los talleres literarios, con las críticas, todo, así que podría ser una buena idea. Así que vamos a ir viendo si pueden volver a nacer los cuentos del libro Cuentos Sorprendentes de un Principiante. Pero a mí me sirvió mucho esa primera experiencia, ¿sí? Luego de eso estuve bloqueado a raíz del fallecimiento de mi padre. Tuve 8 años sin poder escribir. Intentaba y no me salía. Hasta que un día en la costa, en el año 2020, poco antes de que llegara la pandemia, en enero, y la pandemia llegó en marzo, así que pude desbloquearme con un cuento que se llama Maldad, que ni siquiera está en los libros, ninguno, porque no me gusta mucho, pero que yo lo amo porque sirvió para desbloquearme. Lo empecé y lo terminé. Y bueno, así que le debo mucho a ese cuento también. Y a raíz de eso, bueno, llegaron todos los demás y llegó Cuentos de un martes 13, llegaron las redes sociales, llegó Instagram, que me ayudó muchísimo. Ahí conocí gente hermosa y muy grosa también en lo que hacen, como vos, así que... pero es buena idea lo de reeditar ese libro, que no tiene aparición en ninguna redes sociales. Muy bien, Patricio. Así que, queridos oyentes, no se preocupen. Dejaré su Instagram en la descripción y también lo haré mencionarlo a él al final de esta entrevista. Y, ¿por qué no? Podríamos movilizarnos para ver si en base a los pedidos logramos que saque una reedición también para apoyarlo, o por qué no, si se vienen nuevos libros a futuro, también lo mismo. Patricio, acabas de hablar bloqueo, creación, dijiste cosas muy interesantes. Todos sabemos que cada maestro tiene su propio librito y todos tienen su propia fórmula, por así decirlo. Contame un poco tu proceso creativo, cómo seleccionás un cuento y decís, este va a sobresalir del resto. Si tenés lectores que te dan el visto bueno previo, o consultás con otros colegas, contanos un poco tu fórmula. Bueno, justo tocaste un tema muy sensible porque el proceso de selección de los cuentos que van a ir a los libros es de lo que más me cuesta. Soy una persona muy ansiosa y sobre todo también muy indecisa, por lo cual es lo más difícil, elegir qué cuentos van con el perfil del libro. Pero bueno, mi esposa me ayuda mucho, los chicos del taller literario y mi profesor, que me dicen esto sí, esto me gusta, este no. Sumado, bueno, también a los que me ayudan a crear el libro. En base a todo eso y un poquito a mis caprichos,
no diría ego porque no soy la persona de tener ego, pero sí a mis caprichos, porque por ejemplo me pasó que cuando fui a armar la selección para Pesadillas 1978, yo tengo una trilogía que es la trilogía de Historia de Hielo, los 3 cuentos, que no es de terror, ¿sí? Es más bien, si quiere, un drama de romance juvenil sobre un patinador sobre hielo, que igualmente tiene suspenso, tiene muerte, tiene tragedia, porque si no, no sería yo, pero no es estrictamente de terror. Así todo, todos me decían, no sé, no va a quedar bien con el tema de las pesadillas. Insistí, lo agregué, por suerte, y se convirtió en uno de los más queridos por los lectores. Obvio, quizás el que está acostumbrado a un terror más psicológico, a un terror más sangriento, por ahí lo va a mirar de reojo. Pero me abrió a otra gente también. Como dije, tiene suspenso, tiene muchas vueltas de tuerca. Y yo insistí y lo puse igual. Así que nada, a veces hay que dejarse llevar por ciertos caprichos, pero también escuchar a los que te leen y te pueden dar un perfil de lo que buscas y de lo que querés, de lo que, si les gustó, si no les gustó, qué le cambiaría. Muchas veces he cambiado, gracias a los chicos del taller o a mi profesor, ciertos finales o ciertas características de los personajes. Pero debo reconocer que elegir los cuentos que van a ir al libro es lo que más me cuesta. Amé fuerte la respuesta que diste recién. Pese a las indecisiones, te tiraste un lance y lograste comprobar que ese que te palpitaba, ese cuento que te palpitaba a vos, tu trilogía, fue de las que más gustó. Y eso es lo que me gusta, que la gente se lance. Porque no sé si te ha pasado como a mí, que me han venido a decir, no me animo a sacar. Yo a todos les respondo, anímense, las historias para alguien van a llegar. Ahora, Patricio, aprovecho que te tengo aquí, ya volvemos con tus libros. Pero quisiera preguntarte, se acaba la ficción, las novelas están por desaparecer. 3 novelas o libros de cuentos para volver a instalar y dejárselo y empezar a hacer copias y distribuir a la gente para volver a incentivar la lectura y a reactivar la imaginación colectiva de la gente. Obviamente esto es imaginando un escenario distópico en que los libros de ficción desaparecen. ¿Qué libros empezarías a distribuir a lo loco para volver a reactivar, según tu criterio o los que más te gusten a ti, a la gente, y poder hacer que todo el mundo disfrute de la ficción? Bueno, primero muchísimas gracias. Sí, también pudo haber salido mal el tema y que a nadie le gustara, pero bueno, hay que arriesgarse, ¿no? Hay que arriesgarse. Me encanta tu pregunta, Fede, la verdad que es muy buena y muy difícil de contestar, ¿no? Ojalá nunca pase que tengamos que elegir salvar libros, mucho menos 3, y mucho menos que me toque a mí ser el que decida en ese mundo distópico que estás, que me estás sugiriendo. Pero si yo tuviera que salvar 3 libros, salvaría Narraciones Extraordinarias, ¿sí? Los cuentos de Edgar Allan Poe. Eh, Porque creo que, bueno, son mi modelo a seguir, creo que es uno de los maestros más grandes de la literatura, sin ningún tipo de dudas. También salvaría Cien años de soledad, es un libro que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y que deja un montón de cosas y sobre todo que te enseña a recordar los nombres porque se llaman todos iguales. Entonces creo que Cien años de soledad, y para dejar algo de Latinoamérica, creo que debería estar. Y bueno, y acá siendo un poco egoísta de mi parte, dejaría a quien para mí es la mejor escritora de la historia, de mujer estamos hablando, que es Agatha Christie. Dejaría su obra cumbre, aunque a pesar de que algunos tiene otros que a mí me gustan más, pero su obra cumbre, que es Diez Negritos. Después le cambiaron el nombre, pero para mí se llama Diez Negritos. Y bueno, esos 3 serían entonces Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, eh, Diez Negritos de Agatha Christie y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, ya escucharon a Patricio. Poe,
Christie y Márquez. Bastante distintos entre ellos, pero ha sido su selección. Obviamente, ojalá, por suerte no es el caso, que estamos en ese mundo distópico y ojalá nunca pase. Patricio, sos entrevistador. Contame, ¿cómo comenzó esta etapa tuya? Obviamente si no querés dar nombres, no los des. ¿Cuál sentís que fue tu entrevista más complicada? ¿Tu mejor entrevista? O por qué no, para todos los que escuchen este podcast. Y para mí también es una pregunta que va un poco personal, mía también. ¿Qué le sugerís a todos los que quieran lanzarse a hacer entrevistas, a preguntar? Que me sirva para aprender a mí y le sirva para aprender a todos los que escuchan. Bueno, a ver, partiendo de la base de que no me considero un conductor o un entrevistador, ¿no? Pero bueno, alguien vio eso en mí, me dio la oportunidad, la tomé y voy aprendiendo día a día. Yo lo que le diría a la gente es que se anime, ¿sí? Ya sea a escribir, a tener un programa, a hacer un vivo de Instagram, porque por ahí se empieza, ¿no? Haciendo un vivo de Instagram, sumando, no hace falta que entrevistes a alguien, puedes invitar a tus amigos, a familiares, a otros escritores, si es que sos escritor. Nosotros hacíamos vivos bueno, vos has participado haciendo vivos y eso es muy bueno. A ver, me ha pasado que a veces tenés que sobrellevar el tema de cuando internet se cuelga, ya sea si te cuelga a vos o al invitado, y eso es difícil. O cuando el invitado por ahí, me ha pasado muchas veces que eh, hablan, no te dejan hablar, y bueno, vos tenés que pilotearla, como que quien dice, o al revés, cuando solo dicen sí, no, bueno, sí, no. Entonces es muy difícil, tanto como hablan mucho, como cuando hablan poquito. Pero no he tenido grandes disgustos, como quien dice. Trato de disfrutar el momento, sea con la persona que esté, y hacerla sentir cómoda, que es lo importante, y que entretenga a la gente, ¿no? Porque de eso se trata, que el que está viendo le deje algo y que no se aburra. Genial, Patricio. A veces yo también pienso que, porque vos vas a hacer la segunda entrevista publicada y no sé qué me va a pasar el día que me encuentre con alguien, sí o no, que sea cortito. Obviamente espero lograr pilotearla. Muchas gracias por tu palabra. Bueno, Patricio, entramos en la recta final. Anteúltima pregunta. ¿Qué te dirías a vos mismo hace unos años, mucho antes de que sacaras el libro? ¿Lográs charlar contigo de hace unos años? Con quien soñaba nomás con el libro, el día, contanos también un poco el día que sentís que nació la idea. Así que, ¿qué palabras de aliento te autodirías en este mundo literario? Bueno, primero muchísimas gracias por, la entrevista, por confiar en mí. Le diría que intente, que no se quede, que no piense que no lo va a lograr, que no piense que nadie lo va a querer leer, ¿sí? Que tome más talleres literarios, que se siga perfeccionando, que no se quede con lo que cree ya saber, porque no es nada, y que siempre se aprende cada día un poquito más. Eso creo que le diría, y lo obligaría, como quien dice, a mi yo pasado, a seguir escribiendo. Exacto, Patricio. ¿Cómo no va a haber gente que no te quiera leer? Si en Cuentos de un Marte 13 es surreal, hay cosas increíbles como Mamushka, que me dejó helado, entre otros muy interesantes. Realmente yo a todos los oyentes los invito a que conozcan lo que él escribe. Tiene algunos cuentos que se pueden leer online,
gratis nomás con poner su nombre en Google. Y bueno, a quien pueda adquirir el libro, mejor que mejor. Patricio, como última pregunta, te invito a que nos cuentes un poco el futuro. Obviamente, si no querés revelar ningún proyecto, no lo reveles, pero contanos un poco lo que se viene y te dejo que acá mandes todas tus redes sociales habidas y por haber que tengas actualmente, así que mandale nomás. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Feliz de poder llegar al podcast de Fede. Muy contento, muy agradecido. Gracias por confiar en mí, como te dije anteriormente. Y bueno, Mamushka es un cuento que a muchos le ha causado cierto escozor, aunque fascinación. Y bueno, sí, también pueden escribirme a mi Instagram, que es @pato y pato, sí, @pato_y_pato, o a mi Facebook, que es Patricio A. Scarfo, aunque me llevo más con el Instagram, sí, ahí comparto mis cuentos. Si alguien quiere leer mi libro me lo puede pedir. Está en Amazon también, y hay muchos cuentos, por si no tienen tiempo de leer y quieren escucharlos, en YouTube, varios canales de México, Argentina, Canadá, que me han grabado, así que ponen Patricio Scarfo en YouTube, o van a mis destacadas de Instagram y ahí los van a encontrar, lo van a poder escuchar. Aparte, los chicos y las chicas que han grabado le han puesto imágenes, sonidos, un trabajo increíble hicieron. Y bueno, el futuro, como yo siempre digo, no está escrito. Así que no sé bien lo que me deparará, pero sí puedo decir que se viene otro libro en el 2024. Primero quiero que la gente termine de conocer Cuentos de Pesadilla 1978, y ya el año que viene tengo pensado lanzar otro libro que se va a llamar Cuentos de Halloween 3110. En principio ese sería el título, pero bueno, falta, así que todo puede cambiar. Pero sí va a haber otro libro y va a estar dedicado al terror, al suspenso, al misterio, como lo he hecho hasta ahora. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por esta entrevista. Sos un grosso, lo sabés, te admiro, y bueno, feliz de poder haber participado y de estar en tu podcast. Abrazo para todos los que escucharon, saludos, y sigan el podcast de Fede. Bueno, ya lo han escuchado. Muchas gracias de nuevo, Patricio, por haber formado parte de esta entrevista. A todos los oyentes que llegaron hasta aquí, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, fede.monzon.23, y nos vemos en la siguiente entrega. Que anden todos bien, espero les haya gustado.